Bueno, ahora estamos de vuelta con un episodio más. Digo yo que estábamos deseando hacer este episodio con Iván Barrantes. Yo le digo analista, él me dice que no, bueno, es estratega eh, y está siempre llevándole el pulso a todo el tema político nacional, que me parece muy interesante. He estado escuchando todo lo que estás planteando en medios de comunicación. Y bueno, entremos en materia. ¿Cómo está el entorno político? Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Tania. Igual yo estaba deseando regresar hace que como 4 meses fue. Como 4 meses, sí. Sí, sí, dejó roncha ese programita la vez Sí, pasada. sí, sí. Cuando dije que la política es un tema de egos. Y creo que el tiempo, Te el dio la tiempo lo razón. ha ido demostrando. Sí. Hoy tenemos, o vamos a terminar con una oferta de 16 partidos políticos y candidatos en un contexto donde hay dos bloques, tres bloques. El chavismo sectario, que es aproximadamente entre el 20 y 25%. El antichavismo, que puede ser más sectario que el sectarismo chavista, ¿verdad? Que anda parecido. Y un bolsón de gente, pues, que tal vez les gusta un poco el estilo del presidente y se ríen del mismo y lo disfrutan, pero no están casados con la secta. Y no están viendo, en el otro bloque, fuerza, agresividad. No voy a hablar de propuesta, porque esta elección no va a girar alrededor de la propuesta, va a girar alrededor de las energías. Y no ha nacido la energía que se contraponga a la energía que la tiene, y hay que reconocérselo, de Rodrigo Chávez, y que el gran reto del oficialismo es cómo su candidata logra capturar algo de esa energía, porque definitivamente el 100% no va a ser. Entonces, ese es el escenario, un escenario donde realmente la mesa está servida para que realmente pueda pasar cualquier cosa. Yo no doy por sentado que el chavismo gane en primera vuelta, no doy por un hecho que pase a segunda vuelta. Demasiados conflictos internos, demasiada energía negativa, un conflicto que yo creo que lo están minimizando, que es la posible no participación de Pilar Cisneros en la campaña, siendo Pueblo Soberano un partido desconocido y Laura una desconocida, porque es una advenediza, por haber sido la ministra de Planificación, pero esa cartera es casi igual a cero para la gente, y su paso por el Ministerio de la Presidencia fue fugaz. Entonces, Neto Neto no es alguien con una trayectoria o una marca, un personal branding fuerte en el imaginario. Entonces, ellos necesitan alguien que acelere ese proceso, porque los procesos de construcción de marca, tanto para una persona como, bueno, vos sos una marca, ya Tania Molina, que te ha tomado no sé cuántos años y estás en un momento de madurez muy diferente al de hace 3, 4 años. En esto es tiempo y plata. Y la plata es la que puede matar o reducir ese tiempo. Pero la plata también tiene un límite y lo que les quedan son 5, 6, 5 meses. Necesitan un acelerador y ese acelerador se llama Pilar Cisneros. Si Pilar no está en la campaña, yo estoy previendo un problema grave para posicionarse como la verdadera candidatura del oficialismo, más Por- allá del chavismo sectario. sí, bueno, chavismo sectario, eso te iba a preguntar. Ahora que lo dijiste, me llamó mucho la atención ese concepto. Y lo otro es, ¿cómo ves ese tema de Pilar Cisneros puntualmente? ¿Por qué se desmarca? Es parte de toda la conflictividad que hay, porque vimos también renuncias del gabinete que no se traducen necesariamente en postulaciones para diputaciones, caso puntual de la exministra del INAMU, pero el desdoblamiento y cómo se desmarca Pilar Cisneros, ¿qué puede ser? No es una cosa más No, estratégica. es un conflicto vieja data. Esa es la suerte de haber estado uno ahí. Entonces, no es que uno se lo invente, es que uno lo vio, lo vivió y lo analizó. Hay un conflicto histórico, histórico me refiero de la campaña, Pilar Cisneros, Calixto Chávez. Y Calixto es el gran gestor, el gran creador. Don Calixto tiene, de esa rejunta que se llama chavismo, creo que es el que sabe más de política y tiene un olfato y una visión muy superior a del resto del rejuntado. Si retrocedemos en el tiempo, ya cuando se gana la primera vuelta y está camino a la segunda, don Calixto dice, esto que se está formando alrededor de Rodrigo, porque le dice Rodrigo, necesita materializarse en un proyecto político.
es la vieja escuela. O sea, Calixto no es Pilar. Pilar te dice que los proyectos políticos podrían desaparecer. El otro, desde ese momento, dice, esto tiene que materializarse. Por eso, decir que Pueblo Soberano es un taxi es un error, porque nace y se conceptualiza como un vehículo para poder montar ahí, o un tren con varios vagones, todo aquello que se está formando alrededor de esta fuerza política, doctrina, como quieras llamarlo, llamada chavismo. Una visión muy particular del mundo y de lo que debe ser Costa Rica, y lo hemos visto en sus declaraciones, ¿verdad? Entonces el proceso empieza desde ahí. La idea original era cooptar, secuestrar, llámalo como quieras, el Partido Progreso Socialdemócrata, que era lo lógico, porque era el partido con el cual se había ganado, ya había una marca, imagen, partido, y algo muy interesante, 900 millones de colones en caja, que fue lo que ese partido logró recaudar como parte de el Fondo de Capacitación Organización, que todo partido político que participa tiene derecho. De Luz Mari podrán decir muchas cosas, pero es una mujer que ha demostrado oficio, ¿verdad? Y de ahí no se dejó. Y el partido de ahí sigue en propiedad de ella, tanto así que es la candidata para esta elección. De ahí nace la idea de un partido político y pues nace la idea de Pueblo Soberano, que si uno revisa hacia atrás, ya desde junio, julio del 22 empiezan publicaciones, de hecho las tengo muy presentes porque el eslogan era Pueblo Soberano con Rodrigo a la mano, ¿verdad? En una forma muy coloquial de comunicar las cosas y con un objetivo que era el proceso electoral para las municipales del 2024, lo cual los obligaba ya en el 2023 estar al día. O sea, eso no es un taxi. Lo que pasa es que en el camino, dado el rechazo de Pilar Cisneros hacia Pueblo Soberano y que hay declaraciones públicas que dice que la gente que está ahí no le gusta, que ya nunca va a estar ahí, etcétera, etcétera, intentan dar un golpe de Estado con el fallido Aquí Costa Rica Manda, que ahora se recicló y es otro partido y es otra gente que nace aproximadamente en marzo del 23, después de que la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano, impugnada por Palacios, por el que funda Libertad y Esperanza, es que vea el enredo, ¿verdad? Una casa de, ya sabemos qué, ¿verdad? Propio de las rejuntas, propio de los rejuntados, propio donde hay ausencia de proyectos y los personalismos son lo que se imponen, de pegan el golpe de Estado con Aquí Costa Rica Manda. Porque si algo tiene Rodrigo Chávez es que es bien carboneable, para mal, por eso te agarra entre ojos muy rápido, o para bien, y por eso se enamora de ciertos sujetos o de ciertas sujetas de una forma como cuando uno se enamora, Es muy ¿verdad? apasionado. Es muy apasionado. Y Ujú. entonces come carbón y pues les da la visa para que formen un partido porque lo que estaba haciendo Calixto no funcionaba y estaba parado, impugnado por el tribunal, y había que repetir todo. Lo típico que pasa cuando se hacen las cosas y surgen estas leguleyadas, ¿verdad? Porque el argumento para declarar la asamblea ilegal o que no estaba bien, era esos formalismos de esa letra chica que uno siempre va a encontrar en cualquier reglamento, en cualquier ley. Y ahí nace Costa Rica Manda. Y por eso a quien ponen de presidente es a Choreco. Y por eso doña Pilar sale ahí con todos los diputados, porque era, o sea, que Choreco fuera el presidente y que saliera Pilar con los restos de diputados era una señal contundente de que ese era el domicilio del chavismo. Y hubo una estampida de gente, pueblo soberano, hacia aquí Costa Rica Manda. Todos sabemos ese desenlace. En octubre del 23, el tribunal le dijo no va, no hicieron nunca las cosas bien. Ahí todos los que pagaron para ser alcalde, yo no sé esa plata que pasó, un desmadre. Y Pueblo Soberano siguió trabajando y quedó validado, no para la municipal, sino para la elección del 26. Y a pesar de eso, durante todo el 2024, usted vio, se formó Libertad y Esperanza, Renovación Democrática, otro Creemos, Movimiento Tiempo Valiente Motiva, porque cuando vos estás adentro y estás consciente que hay un problema, el crear un partido, yo le llamo partido de papel, el crear un partido de papel para vendérselo a doña Pilar, como este es el partido donde usted se siente cómoda, no el otro, donde está Calixto y usted no lo quiere, era un buen negocio. Pero hey, de nuevo, de todos esos, solo dos sobrevivieron, pero fueron declarados o habilitados en mayo, junio de este año, ya demasiado tarde. Vea todo el camino que lleva recorrido Pueblo Soberano. Y entonces tenés una Pilar Cineros en un partido que no le gusta, propiedad de alguien que no quiere y con una candidata
no decir que no quiere, que no me consta, pero No, no que le no la gusta. convence, no le Bueno, el gusta. lenguaje corporal de ella ahí lo dice todo, que en todo caso no. Yo creo que esa diferencia, bueno, tal vez ahí entendés cuáles son los problemas con Pueblo Soberano. Creo que las diferencias con Laura Fernández, o sea, la niña bonita de Doña Pilar ha sido Natalia, pero que Natalia siempre tuvo su proyecto político, que era Unidos Podemos. Natalia se va al Ministerio de la Presidencia porque en esencia, aunque haya sido diputada libertario en el periodo 14-18 y candidata presidencial, donde creo que logró el 1%, una cosa así, con Unidos Podemos, es desconocida. Entonces, la tribuna del Ministerio de la Presidencia para alguien con aspiraciones al 2026, ubiquémonos en el 2022, era un excelente negocio, ¿verdad? Entonces, prácticamente ella se da a conocer y logra tribuna de una forma bien curiosa, porque no se expuso mucho. Creo que fue un cálculo, porque quien llega al Ministerio de la Presidencia sabe que ese puesto tiene 3 o 4 por periodo. Entonces, es irónico, es para exponerse, pero la forma de sobrevivir es no exponiéndose. Por eso fue muy gris Sí, su desempeño. Pero digamos que logra sobrevivir 3 años y eso la catapulta a un conocimiento mucho mayor que en la vida normal. Debe haber ahorrado unos 5 años de trabajo y no sé cuánta plata, el haberse dado a conocer como ministra de la presidencia. Cuando Natalia sale y entra Laura Fernández, de lo primero que hace Laura es llegar a la asamblea y prácticamente despelleja. Y que ahí debe haber algo, porque en varias intervenciones, hoy por hoy, sigue esa línea de el ataque frontal a Natalia. Y eso generó un cortocircuito. la ven como un enemigo, pero porque la Sí, sienten pero como que traicionó, ¿no? Que se siente, sirvió uno de. siente cuando hay algo personal. Una cosa es el ataque o la crítica bajo los datos, lo normal de una competencia, y otra cosa ya son las pasiones de por medio, ¿verdad? O la sacada de clavo que llamamos, o el resentimiento en otros temas. Eso es como cuando usted tuvo una relación y habla de la ex y se nota cuando usted habla con, Claro, ¿verdad? aunque todavía hay amor No sé si ahí, o amor, puede ser rencor, amor, odio, rencor, traducido en mal rencor. recuerdo, Sí, sí, sí. platas de por medio, yo qué sé. Entonces, esa ha sido la situación ahí. Tenés en personal branding, eh, el endorsement, el endoso es muy importante. Por eso las marcas utilizan mucho artistas, músicos, jugadores de fútbol, modelos, porque esa marca personal de ese rockstar, superior a la marca comercial, lo puede arrastrar. El problema es si la marca personal entra en un problema de droga, de pleito, lo agarran en algo, eso te arrastra también. Entonces la marca personal Pilar Cisneros es superior a la marca personal Laura Fernández y a la marca Pueblo Soberano, que son inexistentes, están recién creadas. Entonces su aparición en campaña, salir en todas las fotos, como hizo con Rodrigo Chávez, y salían todas las vallas con Rodrigo para elevarlo, es indispensable para cortar el tiempo y la inversión. Si ella no participa, yo veo eso complicado. Porque por el mismo estilo y modelo que este gobierno implementó, aparte de Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros, no existe ninguna figura relevante de peso y con la suficiente energía para que haga ese trabajo. No lo hay. Entonces, si Pilar se mete al closet, que pareciera que va a ser así, Va a ser peor para ellos, sí. algunos argumentan que podría irse con Unidos Podemos, el partido de Natalia. Pero yo creo que el presidente sí no va a permitir eso, porque el presidente está claro del valor que tiene Pilar Cisneros en la ecuación. Él es producto de eso. No lo va a permitir, pero tampoco va a poder evitar que la señora se meta al closet porque no va a tolerar trabajar un partido de alguien que no quiere, con una candidata que no la convence y donde han surgido ahí un montón de nombres que tampoco, porque cuando le preguntaron por los diputados fue así, ¿verdad? Una cosa, al ¿Quién? 80% no los conozco, fue la respuesta. Ah, Pilar. Claro, es una respuesta Ujú. que dice mucho. Entonces la señora no está cómoda, no se siente confortable, creo que va a parquearse y si se parquea eso les genera un problema en términos de gestión comercial que llamamos para posicionar rápidamente al partido y a la candidata. Eh, la vez pasada lo comentamos, en la marca partido es súper importante porque en ese objetivo lograr 40 diputados, que esa cifra me parece absurda, la de 30, un poquito menos absurda, pero absurda todavía. Bueno, pero con los que se están postulando ahora lo veo menos viable también. A ver, ¿qué es lo que genera la votación en diputados? La persona,
candidato presidencial para generar el efecto plancha que llamamos, donde usted vota por el presidente y vota entonces lo mismo por el diputado, o la marca partido, que la marca partido está muy asociado al tema de la territorialidad. Las tres cosas. Vamos a poner ejemplos. Nueva República, Fabricio, marca personal, top. Intención de voto, candidatura, top. Logra 100 votos, su marca partido logra 60, 40, más 44% de quiebre de voto. Fue la última vez. Muy grande. Creo que Fabricio esta campaña tiene que enfocarse mucho a resolver ese problema, porque irónicamente es el candidato hoy más conocido y con más experiencia. Es lo único que puede decir. Yo he competido en 3 campañas, llegué a una segunda vuelta, inclusive ganando la primera vuelta, y he sido 2 veces diputado. Nadie tiene ese currículum ahí. Entonces ya el posicionamiento de marca candidato puede pasar a segundo plano y tiene que ir a resolver ese problema. ¿Quién tiene resuelto muy bien el problema de la territorialidad? El Frente Amplio. Sigamos un mismo ejemplo. Villalta sacó la mitad de votos que Fabricio en el 22. El Frente Amplio sacó 6 diputados, la República sacó 7. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay una marca partido y una territorialidad muy fuerte en ese trabajo vertical, disciplinado, propio a la izquierda, que le asegura una ejecución mucho más potente. Liberación, por lo general saca más votos sus diputados que su candidato. Esta no recuerdo cómo fue, porque Figueres sí logró sacar el partido de un bache en el que había caído y llegar a una votación del 25-26%, pero lograron de nuevo una cifra de 19 diputados que ya hace rato no la tenían. Entonces no es tan sencillo. Lo que pasa es que aquí hay un error de diagnóstico. Es creer que como el presidente tiene 50% de aprobación, no es 60, 50% de aprobación, eso se traduce en voto automático para el candidato y para los diputados. La vida no funciona así. Ojalá fuera tan sencillo, en muchos no tendríamos trabajo si se tratara de una cosa tan automática. No, y un poco también, perdón, ahí que te interrumpa, que no se me vaya la idea de que ese liderazgo que tiene, bueno o malo, nos guste o no nos guste, yo lo digo abiertamente, por supuesto no me gusta, sí se puede heredar, ¿verdad? Entonces uno escucha a doña Laura imitándolo. Es una Entonces, imitación real. en realidad hace una imitación en los medios de comunicación, hasta incluso se va a meter ahí hasta en cómo arrastrar la R, ¿no? O sea, Es curioso, pero cuando vos ves a varios actores como Laura Fernández, a Nogui le dio por ahí, Jorge Rodríguez, el del MAC, Víctor Carvajal, como que sí, pero interiorizaron que esa perdés tu es la identidad. fórmula, como que interiorizaron que esa es la fórmula de pegar 4 gritos, golpear la mesa, confrontar, ¿verdad? Cierto pachuquismo ahí en su estilo. Esto no es de fórmulas. Si fuera fórmulas, de nuevo, sería muy fácil. Esto es de nuevo de energías. El presidente tiene mucha energía. Y ayer lo decía en un conversatorio en la Cámara de Agricultura. Lo que la gente no ha entendido es que uno como profesional, uno como líder, uno se construye desde su pasado. Mi ADN, por ejemplo, no es tanto de la política como la gente lo conoce, sino de la política de la gran empresa, donde es apuñalada por bollo de pan. Usted está disputándose un bono de $500,000 al año, $1,000,000, usted mata. En las grandes empresas llega un momento en que de cierto nivel para arriba usted no está trabajando. Usted está en política total, en componenda, en conspiración, en reunionitis, en presentación cities. No está trabajando. Trabaja de los mandos medios para abajo. Un sujeto como Rodrigo Chávez, que hizo una carrera exitosísima en el Banco Mundial, una organización a nivel global muy grande, donde créame que hay más política que en la política misma. Para llegar ahí, tienes que ser un depredador, tienes que tener una estructura mental donde pasar por muertos y dejar sangre en el camino no es un problema. Y número 3, tienes que ser un winner, un ganador. Y el cuarto, y que él lo trabaja muy bien, una capacidad de relacionamiento, influencia total. Por eso en los primeros 2 años le fue tan sencillo controlar la asamblea. Y Rodrigo llegaba y se llevaba un diputado a la casa en Monterán de $1,000,000, le ponía un zacapa de 25 años y un puro de $100 al final para fumárselo juntos y hablar, y hay más de uno queda apantallado. Porque así funciona, los que venimos Qué de esas tristeza. estructuras, porque cuando vos trabajas en una multilateral de ese tipo para poder influenciar al presidente de un país, al líder de un país, esa es la vía que mejor funciona, no tanto si tenés esto. Esto está bien, pero la capacidad de influencia que tiene que ver con la aspiracionalidad.
en las grandes corporaciones, en el modelo franquicia, por ejemplo, donde es otro el que pone el capital de trabajo, un embotellador, vos como ejecutivo de Pepsi o Coca-Cola tenés que ser aspiracional a ese sujeto para que tome decisiones donde vos no estás poniendo la plata, la está poniendo otro, ¿verdad? Entonces, cuando uno no entiende esa estructura mental o ese modus operandi propio de su ADN, uno cae en la trampa del juicio superficial, ¿verdad? Entonces va desde misógino, machista, pachuco, está tapiz en los discursos, todo bien, pero a la gente no le importa, porque el 80% del país funciona así, funciona de esa manera. ¿Cómo? Con la pachucada. Y con lo que ves ahí. Se Sí. ven reflejados en un espejo, lo que yo he dicho Mira, cuando yo yo, escucho, porque hay que ujú, también señalarlo, sí, cuando se habla, muchas veces bueno, él se ha burlado de la gente, ha puesto ofensas, apodos, además sí se burla abiertamente, ha dicho cosas violentas incluso. Pues yo pienso que eso es si la gente se ve reflejada en esto es porque realmente ahí vas a ver la descomposición social que hay. es que el tema de fondo es ese. Yo he venido insistiendo en el concepto del TPC, Y hay que técnico meterse en político esa línea, cultural. Iván. O sea, de agresividad, de esa Mira, narrativa, sí o sí. cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Pero hay tres cosas que hay que entender. En el TPC, técnico político cultural, cualquier organización, cualquier sociedad se rige por algunas de esas tres variables. Una tendrá más peso que otro de acuerdo al contexto del momento. En esta coyuntura, lo técnico va a pasar a segundo plano. O sea, los tecnócratas pueden quedarse en la choza. ¿Ok? El tema es político y sobre todo cultural. ¿Por qué? Porque vos lo estás diciendo. En los últimos 30 años, esta sociedad se transformó. Y vos en tu libro lo tocas muy bien. Esta sociedad se transformó, una mutación. Entonces, de aquel concepto de la Costa Rica igualitica, que no nos gusta el conflicto, que somos el país más feliz del De mundo, la aquella sociedad cosa centroamericana, aquella romántica, vara ¿verdad? La romántica, y la familia, los honorabilidad, y la perritos. rectitud, eso no existe. Hoy tenemos una Costa Rica más agresiva, de más confrontación, de más choque, de más ira reprimida, ¿verdad? Por eso vos ves cuando hay un choque, una cara así, las cosas que pasan, un mae volándole plomo en el condominio del otro porque está haciendo bulla. O sea, esas son manifestaciones de la enfermedad de la psiquis del colectivo. Entonces, no entender esa mutación, no entender que lo cultural reflejado en un cambio de la idiosincrasia, de la cual venimos, los que somos cincuentones para arriba, que crecimos en los 70s, 80s, eso no existe. Aquella solidaridad, aquel compañerismo, aquella buena voluntad. Todavía en las zonas rurales encontrás un poco de eso, pero en la gran jungla de cemento de la ciudad, olvídese. No entender eso, entonces no entender cuál es el terreno de juego donde usted va a jugar el partido, llámese elecciones 2026, lo puede hacer caer en muchos errores de diagnóstico. Y como en el fútbol, si usted como entrenador tiene el diagnóstico incorrecto, porque no estudió al rival, al no haber estudiado al rival, no puso a la alineación o el sistema de juego que correspondía, no estudió el terreno de juego, si usted no hizo ese trabajo, usted va con una estrategia incorrecta. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la Liberación Nacional. Ahí hay un error de diagnóstico. Creer que usted le decapitó a los históricos y que con eso en automático la gente se va a volver a reencantar con el partido, creo que es un error de diagnóstico muy grave y que lejos de generar un volumen incremental puede generar una disminución de volumen porque entonces la decapitada de históricos puede generar divisiones internas que pueden ser fugas de votos en un partido que todos sus indicadores lo tiran a la baja. Y lo he dicho en diferentes instancias. Hace 4 años pesaba entre el 18 y 22% simpatía partidaria. Hoy anda entre 8 y 12. En las últimas elecciones municipales sacaron 220,000 votos. En las del 20 han sacado 350,000. Es más, Liberación contribuyó con el 94% de la abstención que hubo en esta elección municipal. En la última convención interna habían sacado 433,000 votos. Ahora dicen que 160, pero yo creo que fueron 100. O sea, por donde lo ves, es un partido más pequeño. Sigue siendo más grande, pero es más pequeño. Y si al más pequeño le generas divisiones, no sé el resultado electoral cuál puede ser. Es válido pensar como líder, porque ojo, ser candidato no te convierte en un líder automáticamente. Eso no existe. Simplemente fuiste elegido en elección popular. Pero digamos, si querés liderar o estás casado con esa idea, los procesos de transformación de un partido, de una sociedad, de una organización, llevan tiempo. Si usted aplica teoría de choque,
puede tener consecuencias graves. Pregúntenme a Milei en Argentina. Tiene un desmadre. Porque el choque no necesariamente funciona. Puedes mover las cosas, pero el resultado final tal vez no sea el esperado. Yo creo que hay una confusión ahí entre lo que es el resultado del proceso electoral, que es cortoplacista, febrero, dar vuelta de esquina, y el resultado de una verdadera transformación de un partido cuyo problema no es los nombres, es que perdió su identidad. Se divorció de los sectores que lo hicieron grande. No ha generado más grandes proyectos e ideas a nivel nacional. Dígame un proyecto fuerte, bueno, de liberación nacional en los últimos, no sé, póngale un nombre, 10 años. A mí me dijeron un día, ley de huelgas, pucha, pero eso puede ser una traición más bien a los orígenes del partido. Eh, Realmente hay un problema serio de identidad y de generación de ideas, que es con lo que la gente se casa. La gente te compra dos cosas, tus ideas y tu actitud, tu energía. Sin actitud y energía, la mejor idea no va a buen puerto. No sirve. Sí, no, y la gente quiere algo Como con energía y actitud, diferente. pues, la idea más light puede ser una gran idea. Este presidente es una prueba de eso. A mí en un programa me dijeron, es que vos le pegás mucho a Carlos Alvarado y Carlos Alvarado hizo grandes cosas. Yo no sé si hizo grandes cosas. Lo que sé es que el presidente peor evaluado de los últimos 50 años. Percepciones son realidades. Y ve qué ironía. Sí, el paquete fiscal, la ley de huelgas, con lo que no estoy de acuerdo. Me parece que lo que hicieron fue una barbaridad. Esa ley de empleo público que no sirve para nada, que es una barbaridad. O sea, colegas, ex colegas tuyos del OIJ, 20 años para tener un aumento de sueldo, con todo este cuento del salario global, de lo que hay es estampida de gente. El problema de los especialistas viene por ahí también. Esta barbaridad de 4-3, en jornadas de 12 horas, cuando todo el mundo está girando más bien a reducción de jornada Sí. laboral. Discutible también, pero Yo no sé, los liberales, fachos y toda esa raza, que Chile es como el paraíso, Chile acaba de reducir a 40 horas la jornada laboral y lograron un convenio entre el gobierno y el sector empresarial, 1 hora por año, para que el golpe no fuera tan grave. Y aceptaron la reforma previsional. Ah, eso sí, no me haga reforma tributaria. Y el gobierno aceptó no hacer reforma tributaria. Pero es que la política es negociación, dando y dando. Ok, te acepto o sea, porque tú estás en los números como empresario y dice, me sale más barato aceptar esa reducción de jornada laboral que el tubazo que me quieren meter con la reforma tributaria, porque si yo reencarnara, si yo naciera y reencarnara, quisiera ser millonario en Chile. Eso es un paraíso. Ayer hablaba con una persona, un economista muy fuerte, le decía, a mí nadie aún me ha explicado cómo un país de 20 millones de habitantes, o sea, no es masa crítica, tiene más de 10 millonarios en la lista 500 Forbes. Eso es concentración de riqueza pura y dura. Entonces, es un partido, como te digo, que ha perdido las ideas de liberación, pero vuelvo al punto. Entonces, Carlos Alvarado, independientemente de que uno esté de acuerdo con esos proyectos o no, generó transformaciones, es cierto. Y la ley de financiamiento de las finanzas públicas, saneamiento de las finanzas públicas. Y a estas alturas está como en saldo de 40 negativo. Este presidente no ha generado ninguna transformación, ni ningún gran proyecto, porque no hay que confundirse. Cuando usted es gerente de una empresa, hay un básico que cumplir. Business as usual, dicen. Lo normal del negocio. Ya si usted no cumple eso, está jodido. Entonces, eso que presentan los miércoles es como sí, pero lo que estás obligado a hacer. Rodrigo Chávez es popular porque para empezar, para mí no se ha bajado de la tarima. Ellos siguen en tarima Pues que a eso iba. permanentemente y porque en realidad es popular porque vocifera, porque grita, escupe sapos y culebras, Es que a eso pero iba. no necesariamente es porque hay... A eso iba. Entonces, ¿cómo usted explica que un presidente, digamos que sí hizo, ¿Qué hizo? Carlos Alvarado, estos que acaban, algunas de esas cosas que, ahí si uno está de acuerdo o no, es otra discusión, porque entran entonces conceptos ideológicos y de formas. Pero por un momento reconozcamos que sí, son transformaciones fuertes. O sea, una ley de huelga es una transformación muy fuerte. O sea, la izquierda y los sindicatos quedaron capados. Si esa ley de huelga no existiera, las calles estarían ardiendo en este momento, en ese enfrentamiento que hay con el actual gobierno que va al choque. Y que no tiene grandes transformaciones, si Carlos está en 40 negativo, usted está en 50 positivo. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que la gente está comprando? ¿Qué es lo que las personas están interpretando como
lo que es bueno, lo que es positivo. Yo el sábado tuve una discusión ahí en un barcillo que me metí, que a mí me encanta, y habían 3 carajos hablando maravillas De Rodrigo. del gobierno Ujú. y de todo lo que he hecho. Entonces yo le dije, bueno, Todos dicen eso, ¿qué carga que es? y yo, bueno, Vino a romper con y la yo, corrupción. y qué ha hecho? Bueno, Sí, es que sí tiene huevos. ajá, ese es el argumento. Está bien. Ese se le para durísimo a todo mundo Sí, a eso. los Arias y los alquileres de Antonio y Ajá. Liberación y Rara. No, ya, ok. Pero, Bueno, en pero qué? ¿quién dice que acabó con los alquileres de Antonio? Sí, pues la Ah, gente es se queda, pura, la pura gente narrativa, sí. sí, los alquileres de Antonio desde Carlos Alvarado ya estaban finiquitados. O sea, Ah, pero ahí siguen. mira, si siguen o no, es irrelevante. Eso no le va a dar de comer más o menos a nadie. Lo interesante es cómo el público compra el discurso de la vendetta, de la pasada de factura, de hay una casta política con privilegios y yo no, ¿por qué yo no? Y eso es un espejismo que anula y ciega que no existan transformaciones, que no existan proyectos, que no exista una ruta. Y por eso yo siempre dije, el presidente nunca va a renunciar para ser diputado. Jamás. Porque el que mantiene ese espejismo con su personaje y relato es Ujú. él. No, no se va a Si ese bajar de personaje nivel. muere, se cae. Ujú. O sea, ahí la gente toma conciencia porque se acabó la droga. O sea, la Sí. droga los miércoles se Bueno, acabó. por fortuna, ¿Mm? no renunció y Ojalá salió hubiera a, renunciado porque si era de que este gobierno se se cae cae, y peor. no existe ninguna propuesta electoral que logre un buen resultado si el Ejecutivo está mal evaluado. Eso es una realidad casi que si existiera si fuera algo físico sería parte de la ley de la física. Si el gobierno se mantiene bien, en este caso el presidente, que es superior al gobierno, tiene chance de subvencionar la propuesta electoral, aunque sea débil, frágil, mala candidata, mal candidato, lo que usted quiera. Los buenos gobiernos, o por lo menos los que son bien percibidos, subvencionan a sus candidatos. ¿Ok? Tocará en esa marca candidato, en ese activo candidato y partido que compite, si capitaliza. El ideal es 100%, el 80%, el 70%. Hay algunos que no capitalizan ni el 50%, es cuando son malos candidatos y malas propuestas, y más bien el efecto comparativo puede ser contraproducente. Yo siempre pongo el ejemplo de, si fuera transferible al 100%, Hillary Clinton hubiera le dado una paliza a Donald Trump, porque Barack Obama estaba en el clímax de su popularidad, de su imagen, de su energía. Pero cuando usted tiene una candidata que no tiene esa energía, que no tiene ese carisma, que no, Sí, esa es la usted lo que persona. empieza es una contradicción y se le mete un candidato con agresividad y con fuerza y que tocó fibras sensibles y activó un chip que los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos que ese chip estaba ahí, ¿verdad? De la nostalgia por la grandeza de Norteamérica, por el resentimiento a la cantidad de migrantes que quitan trabajo. Eso está ahí en el gringo promedio. Aquí no vamos a entrar a hablar si es bueno o malo. Entonces, cuando sale un tipo con habilidad que en lugar de enredarse con una ley migratoria te dice que hay que construir un muro para que no entren, versus una candidata tan frágil, a pesar de tener un presidente con esa popularidad, el resultado fue el que fue. Entonces, esto de la transferencia de la energía y de la popularidad no es tan fácil, Tania, no Sí, es tan no fácil. es tan sencillo. Hemos hablado mucho de cómo está el entorno actual, pero eso nos obligó entonces a casi que capitalizar o hablar solo del gobierno actual. Entonces, en los últimos 5 minutos que nos quedan, Iván, ¿qué estás viendo con los políticos, perdón, con los políticos actuales y con las propuestas y esos liderazgos? Porque un poco algunos están postulando abanderarse en el antichavismo. Al principio decías, el antichavismo puro es también sectario, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría que puedas explicarle a la audiencia un poco sobre lo que hay ahí, eh, como una oferta electoral, lo que has visto hasta ahora o sea, qué estás proyectando. Sí, usted toca un tema interesante. No es que uno quiera hablar de eso, es que la conversación la ponen ellos. Es inevitable, Sí, sí, claro, pero es de alguna inevitable. forma es hacerles Ok, un poquito de entonces, campaña. así como en el fútbol, quien tiene el balón domina el Claro, juego. claro. Si usted quiere que no domine el juego, quite el balón.
Pero no se puede porque están ahí, ¿verdad? Sí se Entonces, como están puede, sí, haciendo, usted, están haciendo gobierno, están ahí y todos los miércoles hacen campaña, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que no sean protagonistas, eso está usted claro. puede ser protagonista, mas no controlar la conversación, en este caso. Usted puede estar jugando muy bien, pero no tiene el control del balón. Y ahí es donde viene el problema de la oferta electoral, ¿verdad? Es una oferta bastante curiosa, porque a pesar de tener el diagnóstico claro de que el rival a vencer se llama el chavismo, de que la forma de jugar del chavismo es artero y patada a la espinilla, de que el objetivo del chavismo es quedarse en el poder, y lo dijeron, el primer proyecto de ley es continuidad, elección consecutiva. Y José Miguel Villalobos, el amigo, saludo para don José Miguel, todo el mundo habla mal de él y es un buen carajo. Compita suyo. Yo soy compita de todos, Sí, porque sí, a sí. mí, yo siempre he dicho que caras vemos, corazones no sabemos. Y entonces en esta vida los que uno cree que son los más malos no lo son tanto y los más buenos resultan ser los peores. Toda la razón. La vida siempre ha sido así. Por eso tampoco niego a Celso. Pero ese sí se portó, parece que se portó muy mal, todo Bueno, mundo tiene mientras su usted no se castigo. haya portado mal igual, porque si no lo extraditan, Así ¿verdad? es, A ver totalmente. si sale ahorita ahí en la No, no, otra no, no, lista. no, no hay, aparte de ahí, de chistes e imágenes, 3X, no, 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 no hay nada más, sí, correcto. Eh, te decía que entonces, si usted está claro que esas son las reglas del juego, que el que domina el balón, la conversación en este caso, las puso ahí, es como contradictorio que usted pretenda que ese partido de fútbol llamada Elección 2026 se juegue a otro ritmo, en otras características. O sea, Hay que entrar duro. es que si no entras duro, te van a meter 6-0. Yo Así se lo dije es. a al papá de un candidato, y con eso voy a decir todo. Ya, uno en este trabajo es como un director técnico de fútbol. ¿Qué es un director técnico de fútbol? Estudiar al enemigo. Yo por eso soy de la escuela bielcista. Yo puedo ver un video hasta 200 veces de Chávez para entender muy bien la línea. Entender dónde debiera usted jugar, si es cancha abierta, si es cerrada, si es artificial, si tiene una inclinación, si a la hora del clima, el sol. Y entonces, a partir del entendimiento que usted tiene de los suyos, de su equipo, ok, van a jugar de esta manera. Usted no siempre pone a los buenos jugadores, pone a los que le son funcionales al sistema. Siempre me acuerdo de era Milutinovic, cuando llegó a Italia 90, el equipo dejó sentado a Evaristo Coronado y a Enrique Díaz. Ardía la gradería de Sol y cuando le preguntaron dijo, son buenos jugadores, pero no se ajustan al sistema que hubiera jugar el Mundial. Punto. Uno como DT no pone necesariamente los mejores, pone los que son funcionales a su idea de cómo hay que jugar ese partido, producto de ese análisis del contrincante y las condiciones. Entonces, cuando usted plantea un sistema y el equipo rival ya le lleva 3-0 en 15 minutos, usted tiene que cambiarlo. Por eso lo táctico a veces se impone a lo estratégico en campañas políticas. Porque no necesariamente lo que usted diseñó en el pizarrón, o lo que trabajó toda la semana, la arenga que le hizo los jugadores en el camerino, a la hora de jugar pasaron cosas circunstanciales y hay un rival siempre y te lleva 3-0. Si usted no tiene al minuto 15, cuando lo llevan 3-0, la autocrítica y el acto de humildad, porque la gente no vamos a catalogarle su sabiduría y su inteligencia por su currículum, es por su capacidad de aceptar que se equivoca. Eso es lo que hace la diferencia entre un gran líder y un líder normal, que es liderazgo por el cargo. Si usted no cambia, mamita, al minuto 45 para empezar el segundo tiempo no le llevan 3, le llevan 6-0. La actitud que yo veo de la oferta electoral es que, como no están entendiendo el sistema de juego, los llevan 3-0. Van goleados ya. En fútbol, 15 minutos 3-0, usted puede remontar. Pero si nadie entiende que hay que ir a jugar a la cancha abierta de Acerrí, a volarse patadas y hablarle a una sociedad que no es la misma hace 30 años, que mutó, que se transformó y se generó en un país que, como dice tu libro, tiene el futuro secuestrado. Si el que está en estrategia, en cualquiera de esas campañas, no aterriza, que esto es un tema más sociológico que político a ratos, le van a meter 6-7-0. Y como dijo mi compañero Luis Fishman, si el chavismo gana, no fue que el chavismo ganó, fue que la oposición y todos se dejaron ganar. Porque tampoco es que la oferta oficialista sea non plus ultra, una candidata débil.
que lo que quiere es un Me Too del presidente, un partido recién hecho, lleno de contradicciones internas, con la gran figura metida en el closet, Pilar Cisneros, con una oferta de candidatos que, siguiendo la lógica, que como el presidente es popular, entonces esos candidatos pueden arrastrar esa popularidad cuando no entienden que el juego en la diputación es más la territorialidad. O sea, Marta Heredia, yo no conozco en el mercado. Sí, hay un montón de No sé, debilidades que se hay pueden muchas aprovechar. debilidades Sí, en sí. las cuales usted, mae, sí, si entiendo cómo está jugando y me lleva 3-0, pero hago estos ajustes, 1, 2, 3, hago estos cambios, no solo puedo empatar, lo puedo remontar. Y ahí es donde se está jugando el partido. En ese escenario, rápidamente, ¿qué ves? Un Fabricio Alvarado que sabe jugar su juego, a su público fiel, a su público duro. Por eso se mantienen las encuestas arriba. Cuando los indecisos empiezan a incorporarse, eso le va a bajar. Su apuesta es que, a pesar de que baje, le dé los números para ir a segunda vuelta. Y si no le dan, va a sacar 7, 8, 9 diputados. Mantiene su representatividad. Liberación enfrascada en una lucha suicida a lo interno, que no creo que de eso salga algo bueno, y puede de nuevo no pasar a segunda vuelta. Luis Amador, parqueado en Qatar, no sabemos qué va a Muy pasar. triste ya. Juan Carlos Hidalgo, que no despega y manteniendo ese problema de desconexión con las bases sociocristianas tradicionales, y el nombramiento de diputados que lo que hacen es tirarle más gasolina a la hoguera en ese sentido. El Frente Amplio en un gran reto de quitarse ese estigma de comunista, partido comunista, Es que no es estigma difícil, tanto, pero difícil, pero si pescan igual en el mismo sector del PAC, ¿no? ahí hay un tema. Pero ya no nos va a dar tiempo Sí, para poder el PAC desarrollar. por tema de posicionamiento usted lo puede ver como centro izquierda, pero Claudia no es una figura que represente a la centro izquierda, no lo es. Y el PAC es una marca muy, muy deteriorada. Después de ser 2 veces gobierno, 15,000 votos, le sacó más Graving Moya que el PAC. O sea, no tengo nada en contra de Graving, pero es una forma de ilustrarlo. Tal vez el mensaje con el que andan es el correcto, pero no es la mensajera idónea. El Frente Amplio va a tener que desteñirse rojo si quiere crecer, o sea, correrse más al centro. ¿Quién nos queda? Bueno, José Aguilar, que no lo veo. Precandidatos también que están próximamente a... Hay 2, Ana Virginia Calzada, en teoría, que parece una figura bastante interesante. Tendrá que luchar contra algunos estigmas que ya le están ahí que viene de la colocando, corte, ¿no? que viene de la corte, que la pensión, que no sé qué, o sea, en este juego perverso en que ha caído esta sociedad que ha mutado, en el cual casi que para meterse en esta disciplina, como lo dije en un programa, hay que orinar agua bendita, Hay que ser como si la pura. sociedad, y ojo los curas, ¿verdad? No, Sí, exacto, tampoco, que no es garantía de no hay nada. garantía de nada, ¿verdad? Claro, Ni que pero dure lo los que, pastores, la no hay garantía gente de pide nada. en política, que eso Claro, es pues eso no imposible. existe, es Eso es imposible. imposible. Somos Entonces, ciudadanos normales. somos ciudadanos normales y silvestres, llenos de errores, con cargas, con muertos en el closet. Yo desconfío más siempre de alguien que no tiene muertos en el closet y yo. Eso no existe. Lo que tiene son 7 candados para que no se los vean y no salgan. Punto. Yo desconfío más de esos perfiles que del carajo o la fulana que en el papel y en lo que uno sabe, tiene sus lunares, pero eso es la vida. Y los políticos no somos especiales, somos comunes y silvestres. Y para liderar un país no necesita ser excesivamente correcto. Necesitas tener liderazgo, autoridad y sobre todo claridad de a dónde quieres llegar. Y eso es lo que está haciendo falta en el menú. La gente no está viendo un liderazgo fuerte que diga yo, y que, para cerrar, creo que el que tiene chance de tomar esa bandera es Eli Feinsack, que sé que esta semana lo proclaman, y decir yo soy el candidato que representa el antichavismo y voy contra él. Y le sale muy bien, porque ellos tienen un gallito de mucha antigüedad, de sus épocas de universidad, entonces es una, no sé si la palabra odio es la que corresponde, pero es un resquemor ahí natural entre ambos, la forma en Bueno, pero que también es una se preocupación dirigen. genuina sobre los alcances de lo que puede ser otro gobierno chavista para la Sí, democracia incluso. lo que pasa es que esa preocupación tiene que tener una materialización en carne y hueso y en discurso. Si se queda en idea, se quedó en idea. Y hay muchos negocios en la vida que nunca se hicieron y pudieron ser muy exitosos porque la idea nunca se materializó. Vamos a ver qué pasa entonces. A las órdenes. Muchas gracias. Nos vamos a ver para hacer otro episodio y también vamos a hablar sobre este tema en la radio, porque se nos quedan un montón de cositas que desarrollar ahí. Me parece muy interesante.
Bueno, muchas gracias, Iván. Tania, y a las órdenes. Y siempre quedan temas porque si algo tiene esta disciplina es que es dinámica. Como Alcohólicos Anónimos, un día a la Un vez. día a la vez, sí, además, es muy complejo porque además todo está muy... El rancho está ardiendo, pero sí, vamos a hacer el otro episodio. Muchas gracias y gracias a todos ustedes, como les digo siempre, vayan a compartir, compártanlo en Spotify, vayan a seguir el canal. Es muy importante que puedan darle seguir para que puedan hacer siempre posible un espacio donde se habla sobre geopolítica, sobre política nacional, sobre seguridad, criminología, para poder seguir sensibilizando. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.